Urgente en La Nación Más, habló la esposa del presidente ucraniano Zelensky. Allí la están viendo en una entrevista que concedió con su marido. Cristian Martin en Gran Bretaña tiene más información. Sí, Cristian, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Sí, se trata de Olena Zelenska, la primera dama de Ucrania. No había visto a su marido durante los primeros 2 meses de la invasión. Siguieron en contacto telefónico y realmente la entrevista es muy cruda, diciendo que no piensa despegarse de su marido, que ella, como tantas otras familias, sufrió muchísimo, que su familia está literalmente destrozada de esto, pero que no piensa abandonar a su marido. Están casados desde 2003 y la situación complicada. ¿Se acuerdan cuando se venía el convoy de la muerte de los rusos hacia Kiev y todos pensaban que caía en cuestión de días, que ahí realmente se amargó, pero que ahora se preparan para una victoria y para mirar de cara al futuro? Bien, vamos a compartir lo que decía la señora Zelenska dando esta entrevista muy dramática y recordando su historia. Родина, вже ж, як і всі українські родини, зараз роз'єднана. Вас чоловіка війна практично забрала. Ніхто в мене чоловіка не забере, навіть війна. Але так, він живе на роботі, ми його майже не бачимо. 2,5 місяці ми взагалі не бачилися, так? Спілкувалися тільки телефоном. Зараз у нас було кілька можливостей побачитися. І я вам також вдячна за цю можливість, тому що ми зараз проводимо час разом. Побачення в ефірі. Побачення в ефірі, так, дякую вам. Я пам'ятаю, що я прокинулася від дивних звуків за вікном, як всі, мабуть. Темно, була ж майже ніч тоді, і я дивлюся, що Володимира поруч немає. Я пішла до сусідньої кімнати, знайшла його, він вже був одягнений в костюмі, але без краватки. Ну, вже ж я зрозуміла, що, запитала, що відбувається, він сказав, тільки почалося. Ну, емоції не можна передати, тому що тут і жах, і заціпаніння. І він це мені сказав і пішов. В принципі, ми більше не можна сказати, що бачились довго. Muy impactante, Cristian, porque es esta mujer que reconoce cómo en la casa particular de Zelensky se anunció la llegada de la guerra y la dificultad que tiene para verlo, obviamente siendo el jefe de las Fuerzas Armadas el presidente Zelensky. Sí, y cuando él nunca, ¿te acordás al principio? Él se mostraba de manera en redes sociales desde diferentes lugares, vestido de combate, sin afeitarse. La situación fue mejorando a medida que Kiev empezó a mostrarse como una fortaleza. Él decía que, y en momentos se mostraba caminando por la calle, tomando café en el Palacio Presidencial, que no estaba lejos, dándole una seguridad y realmente creando un optimismo generalizado que lo percibimos nosotros cuando estábamos en Ucrania. La gente lo ve como un ejemplo de la resistencia ucraniana. Realmente la gente decía, si Rusia para de pelear, para la guerra. Si Ucrania y Zelensky paran de pelear, desaparece Ucrania. Realmente se ha convertido en ejemplo y era el testimonio de lo que sufrió su familia en primera persona. Cristian, cruzando la frontera, las versiones sobre el estado de salud de Putin son cada vez más fuertes respecto de que está muy mal. Contanos qué información hay. Mira, el ex jefe del MI6 acá en el Reino Unido, Sir Richard Dillov, dice que Vladimir Putin recibió tratamiento, estuvo en un hospital, fue intervenido de cáncer de tiroide en la garganta y que las fotos de las reuniones de la semana anterior no son reales, están trucadas, que de eso, por eso el temblar de la mano, que no es Parkinson, que está debido a un efecto secundario de este problema, de este cáncer en la garganta, y que potencialmente él no podría llegar al 2023 y que va a ser removido y va a quedar internado en un instituto. Realmente avecina un futuro con otra cabeza de Estado en Rusia. Bien, último tema para consultarte allí en el Reino Unido. Enseguida estamos hablando aquí con el doctor Carlos Regazzoni de la viruela del mono. Habría un caso aquí en la Argentina. La preocupación también llegó a Europa. Ya son más de 12 países los que han reportado este caso, ¿verdad? Sí, en el día de ayer Bélgica fue el primer país en decretar cuarentena
obligatoria para todo caso diagnosticado con viruela del mono. Hoy se agrega al Reino Unido cuarentena obligatoria para la persona diagnosticada de 21 días y con los contactos estrechos. La Agencia de Seguridad Sanitaria dice que hay 20 casos en el Reino Unido, muchos vinculados a una fiesta que hubo en las Islas Canarias, como otros casos en Europa, pero la OMS dice que es algo contenible, que la mayoría de los casos son leves, que por el momento, como la secuencia del virus es más compleja, aunque parece que es menos fuerte que la versión que la versión africana de esta enfermedad, sería 1 en 100 la potencialidad de las muertes, no 1 en 10. Así todo se recomienda a las personas de contacto estrecho con los casos de viruela del mono restringir el contacto con gente inmunodepresiva, con menores de 12 años, con embarazadas y evitar todo contacto con roedores, incluyendo ratas, ratones, ardillas y hámster, que mucha gente tiene como mascota aquí en el interior. Insisten en los síntomas: fiebre, salpullido, granitos que se convierten en ampollas. Entre 2 y 4 semanas sería la duración de esta versión leve de la viruela del mono, por eso los 21 días de cuarentena. Dicen que al haber tanta diversidad de la locación de los contactos en el Reino Unido, ya esto estaría circulando comunitariamente y se busca los contactos estrechos para aplicarle la vacuna de la viruela. Gracias, Cristian. Ya vamos a volver al Reino Unido con vos. Hay más información urgente en La Nación Más. Vamos con información urgente aquí